Un aplauso al Señor, por favor, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Y bueno, fíjense que la palabra del día de hoy el Señor ya lo había puesto en nuestro corazón, de mi esposa y el mío, desde hace un buen tiempo, el compartir con la iglesia acerca de la gloria de Dios. Pero hay que entender que la gloria de Dios se compone de varias cosas, ¿de acuerdo? La gloria es como en general y está compuesta por varios atributos de Dios. Uno de ellos, y pues tal vez el más importante, es el amor, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, así se llama la predicación, por si alguien está tomando nota. Dios es amor, ¿correcto? Entonces, les voy a pedir, nos vamos a mover un poco en la Biblia, entonces vayan tratando de acompañarme ahí conforme les sea posible. Cuando lleguemos al versículo me dicen un amén, un gloria a Dios, algo por el estilo, para saber que ya estamos ahí. Vamos a uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16. Todos ya deberíamos inclusive pues, sabérnoslos de memoria, ¿no? Yo creo que ese es uno de los más básicos. Y bueno, dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y fíjate cómo está en pasado, porque es algo que ya tenemos. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, subraya eso, que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y con este versículo podríamos decir, bueno, buenas tardes, nos vemos el próximo domingo y hasta aquí llegamos, ¿estamos de acuerdo? A veces no se necesita más. Yo creo que parte del amor de Dios y su generosidad es que con este simple versículo ya tendríamos nosotros toda una enseñanza para toda la vida, pero el Señor todavía nos ha regalado mucho más en su Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate cómo aquí algo de lo que nos dice el Señor en su palabra es que, pues Dios ha amado al mundo independientemente de lo que el mundo le ha hecho a Dios, ¿no? Un mundo que le ha rechazado, que lo ha menospreciado, que lo ha afrontado y que lo ha afrentado, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y que simplemente muchas veces no quiere tener una relación con Él. Y eso se dio, pues desde el principio, lo sabemos, ¿no? Desde el principio de la creación, el hombre, la mujer, pues no han querido realmente tener una relación con Dios. Se ha rechazado esa bendición que se tenía de caminar con Dios, y eso pues lógicamente ha traído un sinfín de problemas a la humanidad, a tal grado que el Señor, en su amor precisamente, pues dio a su propio Hijo para que mediante Él pudiéramos reconciliarnos y tener vida eterna, ¿correcto? Los invito a que vayamos a Deuteronomio 7:8, por favor. Cuando estén ahí me dicen amén. Deuteronomio 7:8. Amén. Dice, es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos trata de decir en este versículo, hermanos? Es que el Señor nos ama y guarda a Él mismo los juramentos y las promesas que nos ha hecho a la humanidad, ¿sí? Desde antes de nuestra era, es decir, desde que el pueblo era cautivo en Egipto, que vivían bajo esclavitud precisamente, el Señor ha mantenido firme su amor, ha mantenido firme sus promesas, ha mantenido firme sus juramentos, a pesar de que el ser humano ha tenido siempre una lucha constante en contra de Dios. Y eso, como te das cuenta, en este tiempo estamos hablando lógicamente antes de Cristo. Pero desafortunadamente hoy en día, si ya no vivimos bajo la esclavitud de un imperio como el egipcio, por ejemplo, un faraón, pues sí, muchas veces vivimos bajo la esclavitud del pecado, ¿correcto? Entonces, Dios nos ha dado la promesa de que si creemos en Jesucristo y gracias a su amor, el Señor nos liberta, ¿correcto? Es algo que les pido que tengamos en alta valía siempre, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él dijo que lo hará, es porque lo va a hacer. Creamos en eso, tengamos esa convicción. Ahí cerquita, vámonos a Deuteronomio 7:9, que es el que sigue, y dice la palabra, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Fíjate, qué interesante. Esto nos habla del amor de Dios y de la bendición perpetua, ¿sí?, que nosotros también, como padres de familia, como madres de familia, derramamos sobre nuestras generaciones. Es algo bien importante. Esto también lo que nos dice es que nuestro Dios es Dios sobre todos los dioses, ¿correcto? Fiel en sus pactos y que bendice, fíjate, esto es bien interesante, como el Padre amoroso que es, a los hijos obedientes. Guarda eso en tu corazón. El Señor bendice, por supuesto que sí, pero sí hay un elemento bien importante que es la obediencia, ¿correcto? Nosotros en lo humano, los que somos padres, bendecimos y premiamos a nuestros hijos cuando son obedientes. Es lo mismo que hace Dios. Tenemos que guardar sus mandamientos. El jueves en el estudio lo analizábamos, no sé si se acuerdan. Guardar los mandamientos significa obedecer los mandamientos. Así de fácil. Y entonces el Señor se ve en la posibilidad de cumplir sus promesas y de todo aquello que el Señor mismo ha prometido. ¿Estás de acuerdo? Porque acuérdense que otro de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y Dios no puede violar sus propios mandamientos. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en esa parte de la obediencia. Ahí cerquita, Deuteronomio 7:12, dice la palabra: si después de oír estos decretos, fíjate bien, los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Entonces, fíjate, es como una cadenita que se va ahí entrelazando y es bien interesante. Dice, si después de oír los decretos, los cumples y los pones por obra, es decir, si los aplicas en tu vida, ¿sí?, va a haber bendición. Y Dios va a poder cumplir también Él los pactos que ha hecho desde tiempos pasados sobre nuestra vida. ¿Correcto? Ahora, ya todavía el Señor nos ha simplificado más las cosas. Ya no tenemos que cumplir con toda la ley, que además era imposible de cumplir. Ahora ya solamente son 2 mandamientos. El Señor Jesús nos lo dijo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es muy difícil de lograr? No debería, ¿no? No debería, porque digo, a Dios pues lo deberíamos de amar con un amor incondicional, simplemente por lo que Él es. Y a nuestro prójimo, al que tenemos cerca, hay que amarlo, hay que orar. Yo sí se los pido mucho. Oren para que el Señor nos abra la visión que Él tiene de nosotros, para nosotros poder ver a los demás. Poder ver a los otros con el amor, y ya no tanto con la misericordia, porque es un punto importante, ahorita lo vamos a ver, sino con la gracia que Dios nos ve a nosotros. ¿Correcto? Y si vamos haciendo esto, entonces vamos entrando en una comunión verdadera, espiritual y de santidad con nuestro Padre. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Vámonos ahora sí a echar un brinco grande, vámonos a Romanos 5:5, por favor. Cuando lleguen ahí me dicen amén, son tan amables. Romanos 5:5, por favor. Así como empate. Amén. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, fíjate, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Date cuenta, por favor, cómo es el mismo Dios, amoroso y bondadoso, que Él es el que ha puesto en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, esa capacidad de amar a los demás. Fíjate qué generoso es nuestro Dios, que Él hace prácticamente todo el proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya lo dijimos, obedecer. Tenemos la esperanza, hermanos, de recibir el amor de Dios gracias a su favor de habernos dado el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Prácticamente nosotros no tenemos mucho que hacer ahí. Simplemente
aceptar al Señor verdaderamente como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y el Señor por medio del Espíritu Santo empieza a hacer toda la obra. Y tenemos nosotros ya entonces sí que llevarlo a nuestra vida diaria, ponerlo en práctica, ¿correcto? Vámonos a Romanos 5:8, ahí abajito. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya, Hoshiana, lo que sea. No alcanza los adjetivos para dar gracias a esta bondad, a este amor tan grande que Dios ha tenido, porque el hombre siendo pecador y no teniendo absolutamente nada bueno que ofrecerle a Dios, date cuenta cómo Dios desde el principio hasta el final y por la eternidad se ha esforzado en tener una relación con nosotros. Gloria a Dios. De verdad que esto es maravilloso. O sea, yo no sé si tú habías caído en cuenta de este versículo y lo maravilloso que es. Vamos a volverlo a leer. Dice, y esta esperanza, no es cierto, el 5:8, perdón, dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pura gracia. ¿De acuerdo? Dios no necesita absolutamente nada y aún así Cristo, Dios, murió por nosotros. Amén. Romanos 8:39, por favor, un poquito más adelante, acompáñenme ahí, que ese es uno de los textos también que nos llenan de gozo y que nos demuestran muchísimo el amor de Dios. Romanos 8:39, por favor. ¿Me dicen amén? Dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios, nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, siempre y cuando seamos hijos obedientes. Porque cuando no somos obedientes, empezamos a hacer cosas que abren puertas que nos alejan del amor de Dios. No es que Dios deje de amarnos, es que nosotros muchas veces nos alejamos de ese amor. Y entonces empezamos a caer en incredulidad, empezamos a creer en culpas, empezamos a caer en desidia. Y ese tipo de cosas, repito, no es que hagan que el amor de Dios se pierda, simplemente nos alejan de esa bendición que es tener el amor de Dios. Por eso, como te darás cuenta en este proceso, hay una constante, y de verdad, el Señor la marca, la obediencia. Date cuenta cómo es el hilo conductor de todo esto, ¿correcto? Y entonces ahí, los falsos cristianos es donde desafortunadamente muchas veces empiezan a tropezar, ¿correcto? Vámonos al libro de Efesios, por favor, 2:4, capítulo 2, versículo 4, que nos sigue hablando del amor del Todopoderoso. Sí, con calma. Efesios 2:4. Adelantito ahí, un poco más adelante de Romanos. Amén. ¿Listo? Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor que nos amó. Date cuenta nuevamente, ya está hablando en pasado, esto ya ocurrió, ya lo tenemos, ahora hay que alcanzarlo, ¿correcto? Entonces dice, es tanto el amor de Dios que hoy ya no vivimos necesariamente bajo la misericordia, sino bajo la gracia. Todo mundo, aún los inconversos, pueden alcanzar misericordia de Dios, porque es tanta la misericordia de Dios que la pueden alcanzar. Pero nosotros ya no nos tenemos que conformar con la misericordia. Nosotros ya tenemos el nuevo pacto de la gracia por medio de Jesucristo, ¿correcto? Es el vínculo perfecto de amor de nosotros para con el Padre. Y entonces ese vínculo es el que genera que nosotros podamos estar seguros hoy y recibir la gracia de Dios, que es el regalo inmerecido, pero que debemos de valorar como si lo mereciéramos. ¿Estamos de acuerdo? No es por nosotros,
es por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces ya lo merecemos gracias a Él. ¿Correcto? Segunda de Tesalonicenses 2:16, por favor. Un poquito más adelante. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Amén. Dice la palabra: que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Subraya eso nuevamente. Tenemos una buena esperanza de que vamos a llegar a la vida eterna por la gracia de Dios. Tenemos esa garantía de recibir ese amor. No solamente en la tierra, que el Señor nos sustenta y lo sabemos. No, acuérdate que nuestro objetivo es celestial. Y ahí es donde vamos a estar toda la eternidad por gracia. Tenemos esa garantía, tenemos esa esperanza. Y entonces podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Vámonos tantito más adelante a 2 de Tesalonicenses 3:5. Capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos ahí? Fíjate bien, receta del Señor. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué nos dice estos versículos? ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo en esta carta? Que debemos de buscar ser como Cristo, ya lo decíamos, amando en paciencia a nuestros hermanos por el amor que Dios ha tenido por nosotros. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Con esa misma paciencia que Dios ha tenido en nosotros, a pesar de que lo hemos defraudado muchas veces y de que hemos fallado muchas veces en muchas cosas, así debemos nosotros de ser con los demás. Porque si no vamos a caer en el ejemplo que ya se decía el otro día, de aquel que le debía al rey una gran cantidad, el rey lo perdona, pero él no perdona al que le debía. ¿Cuál fue su recompensa? La cárcel. Entonces, por esa gracia inmerecida, ya es un compromiso que nosotros debemos de tener de amar a los demás, por cuanto nosotros ya nos amaron primero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el porqué. ¿Sale? Vámonos a Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: miren cuánto nos ama el Padre. Fíjense, eso es una exhortación. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque a Él no le conoció. Date cuenta cómo en estos versículos es increíble lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Ojo, el mundo nos va a rechazar cuando verdaderamente somos hijos de Dios, ¿correcto? Para que seamos hijos de Dios, necesitamos por fuerza la adopción en Cristo Jesús. Pero una vez que la tenemos, no podemos esperar tener amistad con el mundo. Dice la palabra: amistad con el mundo, enemistad con Dios. Lo he dicho otras veces, si el mundo te está reconociendo, si el mundo te está aplaudiendo, si te estás volviendo como el mundo, algo malo está pasando. El mundo tiene que ver esa diferencia entre los que somos luz y entre los que son tinieblas. No para que nos ocultemos y para que nos apartemos de ellos, no, para resplandecer en las tinieblas. Ese mensaje, esa bendición, esos dones que nosotros tenemos, gracias a Jesucristo, tienen que impactar la vida de los demás. Si no impactan la vida de los demás, es como si no lo tuviéramos. Dice la palabra: la lámpara no se pone debajo de la mesa, pues se pone donde alumbre, y que alumbre el camino de otros para que por medio de eso puedan llegar verdaderamente al lugar correcto, que es el Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, fíjate qué interesante es esto, porque es un mensaje también
de atalayar a la gente. Atalayar significa prevenir. Yo creo que eso es una buena palabra, ¿no? Ustedes saben que el atalaya era aquel que se ponía en la torre más alta del reino y que desde lejos veía si venía el enemigo o si venía algo raro y avisaba al rey, a las tropas, y de repente mandaban un enviado y decía, ¿vienes en son de paz o vienes en guerra? Y pues en función de lo que dijera, se preparaban. Esto también es una atalaya que el Señor nos hace. Tenemos que ser luz en la vida de los demás. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación porque no lo van a encontrar en ningún otro lado. Hay que ser conscientes de eso. En las redes sociales, en los medios de comunicación, jamás van a hablar de esto. ¿Quién controla todos esos medios? El enemigo. Entonces no va a actuar en contra de sus propios intereses. ¿De acuerdo? Y gran estrategia, y ustedes lo saben, que está utilizando ya el enemigo es en distraer a la gente, simplemente. Mantenerlos distraídos, enfocados en cosas que realmente no son importantes. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos sí tenemos una obligación, y por eso es una atalaya que nos hace el Señor. Sí tenemos una obligación de compartir y de dar por gracia nuevamente lo que nosotros por gracia recibimos. Porque nosotros andábamos perdidos también entre los delitos, pecados y cosas raras, pero el Señor aún así, por su amor, por su misericordia, nos alcanzó y te dijo, vente para acá. ¿Correcto? Y para eso también es la predicación del Evangelio, para que todo aquel que escuche no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Muy bien, vámonos ahí mismo en Juan, pero ahora al capítulo 4, versículo 7, por favor. Órale, qué rápido. Muy bien, 1 de Juan 4:7. Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Subraya esto en tu corazón, guárdalo en tu corazón. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 4:8, el que sigue. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Fíjate esto qué interesante es. No necesita tampoco mucha explicación. Simplemente tienes el amor, amas, eres de Dios. No tienes amor, no amas, quiere decir que a lo mejor todavía Dios no te ha alcanzado. Ese es un símbolo inequívoco, un rasgo inequívoco que nosotros mismos debemos de evaluarnos para saber si realmente estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no nos ha llamado a ser exitosos en este mundo. Dios nos ha llamado a amar a los demás con el mismo amor que Él nos ha amado. ¿De acuerdo? Y en eso sí tendríamos que ser súper exitosos. Es difícil porque pues vemos las imperfecciones, vemos el carácter y muchas veces proyectamos, ¿no? Yo veo en el otro lo que a mí me cuesta de mí mismo y eso es algo que cuesta trabajo, ¿sí? Pero por cuanto el Señor lo dice, que es la receta por excelencia del cristiano y del que verdaderamente es hijo de Dios, debe de estar sellado con el amor. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a 1 de Juan 4:10. Dice la palabra, y en esto consiste el amor. Como te darás cuenta, la predicación se va hilando, nos va llevando de un punto al otro. Ahora, ¿qué es el amor? En esto consiste el amor. En que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Subraya eso. Dios no nos ama porque seamos perfectos, porque seamos muy capaces, al contrario. Dios nos ama aún con todas nuestras imperfecciones. Lo voy a decir en inglés a ver si el teacher Eduardo no me corrige. All do you need is love because God is love. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Les suena conocido? Vamos a aplicarlo en esto. Todo lo que necesitamos es a Dios porque Dios es amor. Así de fácil. Y si lo hacemos, si lo aplicamos, si lo compartimos, vamos a estar mejor todos. A este mundo, ustedes dense cuenta, lo que más falta le hace es amor. Desde el amor propio, porque no se puede dar lo que no se tiene, y eso es algo bien importante, ¿sí? Por eso la gente muchas veces no ama,
porque no tienen amor ni por ellos mismos, pero no tienen amor por ellos mismos porque no está Dios en su vida. Fíjate qué profundo. Entonces no puedo amar a otros si yo no tengo amor, y si no tengo amor es porque no tengo a Dios. Amén. Entonces, date cuenta cómo este es el caminito. Vámonos a 1 de Juan 4:12, adelante. Dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Receta: para saber, ya lo decíamos, si alguien es de Dios, es por la forma que tiene de amar a los demás y no solo a él o a ella misma. Hoy date cuenta, hermano, hermana, uno de los graves problemas que tiene la sociedad en la que vivimos es el narcisismo. Y el narcisismo precisamente es un amor enfermizo por uno mismo, que se caracteriza, entre otras cosas, por el chantaje y la manipulación, en donde el narcisista busca, por medio de los otros, satisfacer únicamente sus necesidades. La persona que hace eso no es de Dios, así de fácil, porque nosotros deberíamos de amar a los demás, ¿sí?, inclusive a costa de nosotros mismos. Así es. Entonces, fíjense cómo esta es una receta bien interesante, ¿sí? Debemos de amar a los demás, pero no desde nuestra conveniencia. Debemos de amar respetando, aceptando, incluyendo a todos los demás, a cada uno en sus necesidades y a cada uno en sus características, ¿correcto? Porque si yo los amo nada más al que me sirve, al que me beneficia, al que me ayuda, no sirve de nada. Eso también lo hacen los incrédulos, dice la palabra. No hacemos ninguna diferencia, ¿correcto? Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Tiene que ser un amor desinteresado. Ese es un buen símbolo. Ayuda al que no te va a poder devolver la ayuda. Ama al que a lo mejor no te va a poder devolver el amor. Y entonces sí estamos haciendo una diferencia. Si tú amas al que te ama, le prestas al que te lo va a devolver, si ayudas al que te ayuda, pues realmente tampoco hay mucho cambio, ¿correcto? Vámonos ahí mismo, 1 de Juan 4:16. Dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Fíjate bien, ¿sí? Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Nuevamente, ahí está la cadenita, ahí está perfectamente claro cuál es el proceso. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está tratando de decir? O mejor dicho, nos está diciendo en estos versículos. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios que Dios tiene para nosotros, ¿correcto? Crecer en convicción es una parte fundamental de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque es lo que hace verdaderamente al cristianismo en una forma de vida y no en una religión. ¿De acuerdo? Cuando yo aplico esto que dice que Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios, y lo pongo por práctica y lo hago parte de mi vida, entonces sí verdaderamente estoy viviendo un cristianismo y no una religión. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y por último, 1 de Juan 5, versículo 3. Amén. Dice la palabra: pues este es el amor de Dios. Subraya esto, toma nota, Versículo clave: pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Cuáles son los dos mandamientos que el Señor nos dejó? Lo acabamos de decir. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así de fácil. Dice el Señor: ligera es mi carga. Lo único que se necesita para vivir verdaderamente bajo el señorío de Cristo es tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos
para no ser nuestros propios dioses, para no vivir en un narcisismo, para no querer nuestro propio beneficio y empezar a ver por el beneficio de los demás. ¿Cuántos estamos dispuestos a tratar de hacer ese cambio? Es todos los días. Vamos a avanzar poco a poco, poco a poco. Saluda al que a lo mejor antes no saludabas. Dale algo de comer al necesitado, ¿sí? Ayuda al que puedas ayudar. Y eso se va volviendo una costumbre. Y si hace una costumbre, entonces ya estamos viviendo en el amor. ¿Estamos de acuerdo? 3 puntos claves de la predicación del día de hoy del Señor para todos nosotros. 1. Dios es amor. Amén. Y los que somos realmente de Dios, vamos a manifestar ese amor para con los demás, dejando 2 cosas: el egoísmo y el narcisismo. Vamos a tratar de aplicarlo. Vamos a dejar de pensar en nosotros y en nuestro bienestar y enfocarnos un poquito. Amén. Ayudar a los demás. Muy bien, Caro. Segundo punto importante. Debemos amar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Muy simple. Porque Dios nos amó primero y sobre todo lo hizo sin nosotros merecerlo. Amén. Entonces, no cabe el que diga, es que yo no lo puedo amar porque no se lo merece. Por favor, si a nosotros Dios ya nos amó sin merecerlo, ¿por qué tú vas a juzgar al otro? ¿Quién te crees? ¿Quién nos creemos? Ahí está un punto importante. ¿Sí? Date cuenta, la soberbia, la falta de humildad, es un enemigo del amor. ¿Correcto? Si nosotros reconocemos que estando muertos en delitos y pecados, Dios así nos ha amado, nosotros debemos de amar a los demás y que Dios haga su obra en cada uno, pero que nosotros no señalemos absolutamente a nadie y no rechacemos a nadie. Y tercer punto con el que terminamos esta predicación dice lo siguiente: los que verdaderamente vivimos bajo el señorío de Cristo, ojo, esto es bien importante, el cristiano verdadero vive bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Debemos estar dispuestos a obedecer sus mandamientos, los cuales, como ya dijimos, se resumen en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, mente, fuerza, alma, espíritu y todo nuestro ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un compromiso, no es tan difícil de cumplir, hermanos, y si queremos vivir bajo el amor de Dios, tenemos que obedecer. El Señor ya nos simplificó todo. Solamente 2. Amar a Dios y al prójimo. Si lo hacemos, estamos viviendo bajo la gracia y estamos siendo agradables al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por